Lo que les decía ahora, nosotros ganamos las elecciones, pero no ganamos el poder. El poder todavía está por disputarse y el poder para la gente, no el poder para nosotros. Porque el poder emborracha si no se democratiza. De que estamos ante un gobierno que es inexperto. Si no fuera por los medios alternativos, yo creo que el país no se enteraría de muchas de las cosas que hacemos. Y en el país no se hace la reforma agraria, jamás va a haber paz. Miren, nosotros no queremos construir comités de aplauso. Que dicen que vos sos como el personaje sexy del gobierno. Bueno, y estamos aquí en Medellín con Daniel Rojas, quien en este momento está presidiendo la SAE. Daniel, ¿Qué tal, hermano? tenerte acá, ¿Cómo vamos? hermano. ¿Cómo estás? El honor es mío. Muy bien, gracias. un saludo acá a las personas que consumen periodismo y comunicación alternativa. Bueno, un saludo grandísimo a todas las personas que nos ven a través de este medio y con la voluntad de apoyar a los medios alternativos que son la contrahegemonía. Daniel, antes de empezar a conversar, contanos por favor cómo va esa relación con la procuradora. Ya hicieron las paces, ya al fin cómo se logró pactar ahí algo, porque estamos viendo desde la opinión pública que en realidad parece un arremetimiento sistemático de algunas instituciones que deberían hacer control imparcial, pero están atinando y haciendo persecución. ¿Cómo va eso? Bueno, nosotros le hemos pedido tanto a la Procuraduría, a la Contraloría, a la misma Fiscalía, que atiendan una serie de preocupaciones que nosotros hemos tenido desde nuestra llegada a la SAE. De parte de la Procuraduría, bueno, ustedes ya se han dado cuenta, profirió sobre mí una sanción y sobre 2 de los vicepresidentes de la SAE, una investigación que continúa abierta porque nos atrevimos a decir que había que salvaguardar los recursos públicos de los barranquilleros y evitar regalar la empresa pública AAA en un valor que a nuestro juicio estaba subvalorado y que había que revisarlo, y pues actuamos responsablemente, pero infortunadamente pues la acción de la Procuraduría fue la de sancionarnos, una investigación que continúa abierta y realmente se siente que existe más una intención de perseguirnos a quienes estamos luchando contra la corrupción que de ayudarnos a luchar contra la corrupción. Daniel, pero por ejemplo esa sanción se cortó porque tenía un plazo y cuando la gente se pronunció y las personas incluso en las calles aprovechando que había movilizaciones dijeron apoyamos a quien está presidiendo la SAE, se cortó. ¿Qué pasó ahí? La verdad es que era, en mi opinión, una arbitrariedad y así lo entendió la gente. La gente se dio cuenta que estaba siendo arbitraria esta sanción y además que no tenía ningún tipo de sustento. Sentimos mucha tristeza porque venimos haciendo cosas con el corazón, venimos entregando tierras a familias campesinas y no lo hacemos porque esté dentro de la misionalidad de la SAE, porque no estaba. Lo hacemos porque así nos lo mandataron en las urnas, un pueblo que anhela el cambio. Sin embargo, nosotros acudimos a unas mesas de conciliación que la misma Procuraduría abrió junto con la Alcaldía de Barranquilla, y nosotros nos mantuvimos en nuestra posición de que la empresa estaba siendo subvalorada y que había que entrar a revisar el valor real de la empresa. La única forma para que no hubiera un detrimento patrimonial a favor de un privado es que la empresa no pasara a manos privadas, sino a manos públicas. Entonces el acuerdo allí fue que la empresa pasara a la Alcaldía de Barranquilla, que siguiera estando en propiedad pública. Así se logró conciliar. Así se logró conciliar. Vos y tu equipo de trabajo llegaron a la SAE, en realidad casi que dejaron al país en shock, porque nos dijeron, aquí hay unas irregularidades serias que antes no nos habían explicado y antes no nos habían mostrado. Así es. Es más, nosotros vimos en la rueda de prensa que hicieron al fiscal Barbosa como temblando, se le cayeron las hojas y eso fue viral y todo. Pero ¿cómo va ese tema? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo han logrado ustedes contrarrestar esas irregularidades? Bueno, de varias formas. Hay que decir que hemos podido establecer con la Fiscalía unas mesas de trabajo en las que nosotros cada vez que nos encontramos con ellos pues ponemos de presente esta serie de preocupaciones y adelantamos unas hojas de ruta para poder solventarlas. Pero internamente, nos ha tocado también internamente tomar algún tipo de decisiones. La primera de ellas es ampliar la base de datos de depositarios. Resulta que SAE tiene más de 33.000 bienes inmuebles, más de 2.600 sociedades, pero tan solo 660 funcionarios. Y estos bienes regados en todo el país, en todas las latitudes.
Entonces existe una figura que se llama depositarios, que son privados que administran bienes de la SAE y entonces ayudan a que la entidad, al ser muy pequeña, pueda tener una administración sobre todos los bienes. Pero lo que nos dimos cuenta es que habían muy poquitos depositarios administrando muchos bienes y los mejores bienes concentrados en unos depositarios muy en especial. Lo que nosotros hicimos fue, bueno, vamos a hacer un llamado a las organizaciones populares, a las organizaciones sociales, a las juntas de acción comunal. Vamos a ampliar la base de datos de depositarios y entonces quienes nos van a ayudar a administrar los bienes ahora va a ser la gente decente, la gente honesta que en los territorios tienen un arraigo, que tienen una experiencia, un conocimiento, y qué mejor que si hay algo en Necoclí, pues sea la misma comunidad de Necoclí que lo administre bien, y entonces ese digamos que es una de las medidas más importantes que nosotros hemos generado, porque la concentración de depositarios era donde permitía ser susceptible a la corrupción. Daniel, a mí, por ejemplo, me sorprendía cuando empezábamos a mirar ese tema que algunas personas tenían adjudicadas algunos activos que se le habían quitado, por ejemplo, a las mafias y en realidad se le habían adjudicado de manera irregular. Nosotros tenemos atisbos como de cuál puede ser la responsabilidad o sobre quién recae la responsabilidad de que esas irregularidades se hubieran dado. Pero pues realmente eso le correspondería a los entes de control, a las autoridades. Nosotros hemos querido llegar no a señalar a nuestros antecesores, sino a mejorar las cosas, hacer las cosas bien. A que cada vez que nos dicen, mire, aquí hay algo mal, ¿por qué tal persona lo hizo mal? Bueno, señores autoridades, investiguen a esa persona, pero nosotros llegamos a cambiar esa situación y a mejorarlo. Creo que te refieres a la finca del General Palomino, en Simijaca, Cundinamarca. Y lo que nos dimos cuenta fue una irregularidad en la adjudicación de esa finca que se hizo en tiempo express cuando ya Gustavo Petro había ganado, es decir, ya era nuestra administración. Pero ahora mismo pues lo que nos hicimos fue eliminar suspender unilateralmente ese contrato. Y hoy en día firmamos un contrato con una comunidad campesina, con unas organizaciones campesinas que se están comprometiendo a hacer productiva la finca, porque eso es lo otro. No queremos entregar por entregar, ni regalar, ni mucho menos, sino queremos establecer proyectos productivos, unidades productivas. Si estas fincas tienen vocación agropecuaria y el país hoy demanda producir alimentos, pues pongámonos a producir alimentos, y la respuesta de los campesinos ha sido súper exitosa, positiva. Ellos no quieren nada regalado, ellos dicen, sabemos trabajar, necesitamos son herramientas para trabajar, no queremos que un gobierno que nos regale las cosas, sino que nos apoye para trabajar. Entonces hemos logrado buenas asociaciones con las comunidades campesinas en ese sentido. El campesinado ha asumido la entrega de activos desde su fuerza productiva entonces. Sí. Están trabajando alrededor de los bienes que se les ha... Sí, totalmente. No solamente en términos de producir, sino de asociarse para producir, ¿no? Entonces, en lugar de individualizar las ayudas del Estado, que eso es algo que amerita una discusión, que digamos familias en acción, jóvenes en acción, un subsidio individualizado para mantener a la gente sobre la línea de la pobreza, pero también ocultando la pobreza, no ayudándoles a salir de pobres, sino manteniéndolos en una trampa a la pobreza. El campesinado ha entendido y lo entiende mejor que nosotros, que para salir de la pobreza lo que se requiere es trabajo, modos de producción y factores de producción. Entonces, ellos antes nos han enseñado a nosotros cómo debe ser el cambio. Eso ha sido bien bonito. Eso es una reflexión que amerita otra entrevista, ¿sí o no? Sí, porque las transferencias monetarias a veces se convierten en un chantaje entre el Estado y el ciudadano. Un asistencialismo que genera una dependencia y... Sí. Y se aprovecha politiqueramente cada vez en los microterritorios, ¿no? Entonces, llega el político de turno y tiene que votar así porque si no se acaba el subsidio o para darle el subsidio a la familia. Ya, y esa dependencia es nociva. Eso es un tema a debatir, pero Daniel, ¿por qué la SAE antes casi no se mencionaba en la palestra pública ni le hacían bombo en los medios? Ni siquiera la SAE misma tenía la intención como de mostrar el trabajo que estaban realizando, sino que todo era por debajo de la mesa. Es más, en mi familia, yo creo que hasta que llegó y se posicionó el gobierno de Gustavo Petro y llegaste vos a la SAE, conocieron la SAE. ¿Qué pasaba? Sí, es una entidad que no ha estado en la retina de la sociedad colombiana. A mi modo de ver, creo que adrede, porque es una entidad que tiene un músculo en términos patrimoniales muy grande.
y ese patrimonio, más escondido esté, pues más fácil resulta entonces redirigirlo a intereses particulares, pero asimismo hacerlo visible, y por eso me agrada mucho este tipo de espacios, porque nuestra labor es hacerlo visible. El efecto que tiene es que la gente empiece a apropiarse de algo que es público, de una entidad que es pública. Los 33.000 bienes inmuebles que administramos nosotros, así no estén completamente extintos, están bajo una administración pública. Por lo tanto, la gente tiene que echarle el ojo, tiene que vigilarlo, tiene que tenerlo. Y ocultar la entidad, ocultar los procesos, ocultar todo lo que tenemos, pues es precisamente eso, evitar que la gente, claro, evitar que la gente pueda tenerlo en la retira, que pueda controlarlo, ¿no? Claro que sí. Ni los congresistas le hacían debates a la SAE, ahora a mí ya me llaman seguido. Yo creo que eso de por sí ya es un logro, que en la palestra pública estemos conversando alrededor de temas tan importantes como precisamente toquemos ese tema. En Envigado, la SAE acaba de entregar un predio avaluado en más de 1.300 millones de pesos a la Universidad de Antioquia. Esto va a ser la casa de los egresados. También vimos en el Valle cómo el edificio Ormaza fue entregado a la Universidad del Valle precisamente. ¿Qué significa, por ejemplo, que la SAE en este momento se esté moviendo en pro de alguna u otra forma, en apoyo de la educación del país? ¿Qué significan esos movimientos? Tiene una significancia muy valiosa. Nosotros la recalcamos en cada espacio en el que podemos hacerlo, porque todos estos activos tienen detrás de ellos una triste historia, una historia de narcotráfico, de violencia, de corrupción, de muertes, de desapariciones. Y esa historia es la que precisamente estamos llamados a acabar esta generación, a darle fin a esta generación. Somos una generación que tenemos esa obligación. Por lo tanto, la significancia es que estos activos que sirvieron para fines tan malévolos, tan deleznables, pues tienen la susceptibilidad de generar valor. Pongámoslo a generar valor en otro tipo de asociaciones, en otro tipo de economía. El programa de gobierno habla de la economía popular y tiene que ver con que nosotros podamos hacer unas asociaciones productivas, es decir, generar valor, generar riqueza, no asistencialismo de nuevo, con aquellas personas que incluso fueron víctimas de esa otra historia. Entonces yo ayer hablaba en la Universidad de Antioquia porque al profesor Héctor Abad, quien hablaba de salud pública, de atención primaria, de salud preventiva, que es básicamente los pilares de la reforma a la salud de este gobierno, en lugar de discutir sus ideas, lo asesinaban. ¿Y quiénes lo asesinaban? Quienes cogían estos activos para lavar, para hacer negocios de narcotráfico, etc. Pues bueno, resignificar esa historia es, pongámoslo ahora al servicio, y en este caso la Universidad de Antioquia, de la producción de conocimiento, de la discusión de ideas, de la generación científica y cultural. Y entonces ese edificio o ese predio que tiene una mácula por haber pertenecido a quien perteneció, pues ahora tiene una significancia distinta. Y fíjese que además entonces hacemos cambios culturales, que es también una de las prioridades de este gobierno, un cambio cultural. Entonces es un cambio productivo. Alguien por allá hace 2 siglos o más articulaba el cambio en las relaciones sociales de producción, y de ahí derivaba todos los efectos culturales de una sociedad, y eso es lo que queremos hacer desde la SAE. Daniel, te pregunto que cómo recibieron esto en Envigado, porque nosotros entendemos que en Medellín todavía hay unas dinámicas de criminalidad e incluso de cultura política alrededor de las mafias que nos hacen replantearnos, hombre, ¿cómo hacemos llegar esto a las personas? Yo te pregunto, los bienes que en este momento ya no hacen parte, por ejemplo, explícitamente de las mafias, pero que ya pasaron a testaferros y que a día de hoy siguen por ahí deambulando en el testaferrato, ¿cómo piensan adquirirlos precisamente en departamentos como Antioquia, que puede ser tan difícil? ¿Y cómo se va a trabajar eso? Bueno, eso es una situación bien compleja que incluso pone en riesgo la integridad de nuestros funcionarios y la propia. Hemos sentido la amenaza, hemos sentido la persecución, no solamente la que hablábamos al inicio de la entrevista, que también, sino también la intimidación, porque esas fuerzas, aunque nosotros hayamos ganado las elecciones, esas fuerzas premodernas
primitivas, que creen que se sienten con el derecho. Incluso hablaba Mancuso en una de las declaraciones que está dando ante la Justicia Especial para la Paz, que asesinaron 28 campesinos porque se robaron 28 reses, es decir, equiparan la vida de un campesino con la de una res, y que creen que sienten el derecho de seguir manteniendo ese nivel de poder mafioso. Por lo tanto, los bienes, aun cuando sean extintos, los ocupan a través de ellos mismos o de testaferros, y eso nos pone a nosotros en una lucha en la que pues no vamos a declinar. Ya lo hemos hecho, ya los hemos desalojado y los vamos a seguir desalojando, porque primero está el interés general y el interés social y la función social y la utilidad pública de estos bienes, que ese pensamiento primitivo que los colombianos decidieron enterrar en las urnas el pasado 19 de junio. El presidente es una persona que desde muy temprana edad ha luchado contra estas mafias y se ha enfrentado contra el crimen organizado, y tiene el cuero duro, o sea, él ya sabe cómo lidiar contra estos tigres. Yo creo que nos ha dado mucho respaldo, nos ha brindado mucho respaldo, y ante todo lo que siempre hablamos a puerta cerrada, por lo menos en lo que a mí respecta, incluso en las mesas. Yo voy a un consejo de ministros de reforma agraria, entonces ahí van la ministra de Agricultura, Desarrollo Rural, y siempre ha sido incluso con la antigua ministra de Agricultura, que por eso también se suscitó su salida, es que nosotros no le podemos fallar a los campesinos, y que si en el país no se hace la reforma agraria, jamás va a haber paz, y que él no quiere pasar por el gobierno nacional sin haber sido exitoso en la reforma agraria, y que para eso hay que arriesgarlo todo, y vale la pena arriesgarlo todo. Y el que no tenga la capacidad de arriesgarlo todo, ni el coraje para responderle a los campesinos como ellos esperan que le respondamos, entonces que se vaya del gobierno. Y esa ha sido muy taxativo en esas palabras, y pues a uno lo anima a cumplir. Y entendiendo que hay mafias y poderes detrás, y es más, no solamente mafias y poderes malignos, sino en realidad también poderes legales, por ejemplo el mediático. ¿Cómo juega o qué papel ha cumplido los medios tradicionales de comunicación principalmente para también intentar entorpecer todo ese trabajo? ¿Cómo ves el trabajo de los medios tradicionales? Lo que le decía ahora, nosotros ganamos las elecciones, pero no ganamos el poder. El poder todavía está por disputarse, y el poder para la gente, no el poder para nosotros, porque el poder emborracha si no se democratiza. Los medios tradicionales o corporativos de comunicación, porque son corporativos, corresponden a unas holding empresariales con claros intereses, poderes económicos, grandes financieros particularmente, terratenientes incluso en otros escenarios, pues defienden sus intereses, que ven que son amenazados, porque cuando el poder popular avanza, el de ellos retrocede, y se alinea muy bien con la persecución legal de la que usted hablaba. La persecución legal es judicial. Entonces, todo esto se enmarca en un fenómeno que le han denominado lawfare, ¿no? Que es, entonces, los medios de comunicación corporativos engrandecen los pequeños problemas que tiene el gobierno. O sea, si el presidente se equivoca en una palabra, eso lo tienen que engrandecer como si fuera el mayor de los errores, y ocultan todos los éxitos del gobierno. Los ocultan, los minimizan. Nosotros, si no fuera por los medios alternativos, yo creo que el país no se enteraría de muchas de las cosas que hacemos, y particularmente en SAE. Pero además, incluso llegan a mentir de una forma que Descaradas. No disimulan, no disimulan. Es sin ningún tipo de disimulo. Creando entonces esa imagen, creando esa narrativa de que estamos ante un gobierno que es inexperto, ante un gobierno que improvisa, que estamos locos, ¿no? Que los responsables del gobierno eran aquellos que no querían ningún tipo de cambio,
¿cierto? Y como no quieren ningún tipo de cambio, se van, entonces engrandecen esas salidas porque se van los únicos responsables, ¿verdad? Y eso, toda esa matriz tiene también un final, ¿no? Y el final de la matriz mediática es que las entes de control y las autoridades nos juzguen. Ese es el fin, ese es el fin último. Nos destituyan, nos inhabiliten, nos persigan jurídicamente y al presidente también generarle un golpe blando. Ese es el papel de los medios corporativos en su gran mayoría hoy en Colombia. Pero, por ejemplo, los medios tradicionales, cuando estaban dando las declaraciones de Salvatore Mancuso en la JEP, que ahorita incluso los mencionaste, ¿sabes qué titularon e hicieron tendencia a redes sociales? No sé si te diste cuenta, decía, Lina Tejero, la actriz, pillan a Lina Tejero comiéndose una empanada. Ajá, sí. Eso fue tendencia en redes. Un mensaje a las personas para que también de una u otra forma contrarresten la sistematicidad del poder mediático para obnubilar el pensamiento e intentar torpedear sistemáticamente el trabajo del gobierno. Sí, el mensaje más sincero que yo le puedo dar a las personas que los ven es sigan consumiendo este tipo de medios de comunicación alternativos. Miren, nosotros no queremos construir comités de aplausos. Nosotros no queremos que nos aplaudan y nos, digamos, alaben en todas las situaciones, porque en eso tampoco consiste una democracia. Lo que nosotros queremos es que haya una discusión sesuda, transparente, sobre las reformas y sobre el ejercicio de gobierno. No nos calumnien a los medios corporativos de comunicación. No tergiversen la información, ¿verdad? Comuniquen lo que realmente estamos haciendo. Y a las personas, pues que verifiquen lo que consumen en términos de comunicación. Yo creo que cuando uno ve la misma noticia en 3 medios distintos o 3 formas de contársela, uno puede automáticamente hacerse una idea, ¿cierto? Pero si se consume de un solo monopolio la información, pues entonces está siendo susceptible a que lo manipulen. No se dejen manipular, hay que ser libres. Daniel, te voy a hacer aquí para terminar una dinámica. Hágale. Te voy a decir una palabra, puede ser un escenario, puede ser un nombre, puede ser un caso y vos vas a decir lo primero que se te venga a la mente. ¿Listo? Hágale. Viaje de Francia Márquez a África. Necesario. Proceso de paz con el ELN. Difícil. Centro Democrático. Irracional. Declaraciones de Salvatore Mancuso en la JEP. Triste. María Fernanda Cabal. Terrateniente. Noticias RCN. Desinformación. Catherine Miranda. Neoliberal. Entregas de tierras de la SAE al campesinado. Producción y paz. Susana Mohamed, ministra de Medio Ambiente. Gran amigo. Vicky Dávila. No opino. Mejor no opinas. Medios tradicionales y su trabajo en general con el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Falta de ética. Ministerio de las TIC, ahora con Liscano de la cabeza. Gran reto. Y para terminar, Cofradía para el Cambio, el medio que te entrevista hoy. Genial. Hermano, muchas gracias. Sí, muchas Un gracias. placer conversar con vos, la verdad.